En el mundo existen distintas localizaciones que podrían fácilmente ser catalogadas como siniestras o malditas, lugares llenos de historias macabras que hoy en día son un total misterio, ya que las anomalías que presentan no tienen explicación alguna, lugares que muchos de ellos están prohibidos para explorar y otros que son casi una atracción turística por su historia. Entre tantos lugares embrujados de este estilo, hoy conocerás uno de los más siniestros. Ponte cómodo, porque hoy conocerás la isla de Poveglia. Está ubicada entre Venecia y Lido, al norte de Italia. Un pequeño canal acuático divide esta isla a la mitad. Esta isla no es muy grande, mide aproximadamente 345 metros de largo por 355 de ancho. Actualmente su acceso está prohibido, pero para conocer un poco de esta historia, debemos adentrarnos a los inicios de esta siniestra isla conocida como la Isla de los Fantasmas o la Isla Sin Retorno. Poveglia empezó su siniestra historia en el siglo XIV, cuando la peste negra estaba acabando con Europa. Esta isla fue usada como lugar de cuarentena para las personas que padecieron esta enfermedad, pero que nunca pudieron regresar a sus hogares. Hace mucho tiempo, Poveglia estaba densamente poblada y económicamente próspera, ya que Venecia y Génova eran potencias económicas en su época, sosteniendo vínculos con Constantinopla, quien alimentó el crecimiento económico durante la Edad Media. Cuando llegó la epidemia de la peste, la isla de Poveglia se utilizó como zona de aislamiento para todas las personas que sufrieran alguna enfermedad contagiosa, en especial dicha peste, que después la usarían como un cementerio masivo. Se dice que en el tiempo que estuvo en uso para estas actividades se llegaron a quemar más de 160.000 cadáveres, solo con el fin de detener la pandemia. La peste negra llegó a quitarle la vida a más de un tercio de toda la población europea. Italia, sin duda alguna, no fue la excepción. El terror se podía presenciar en cada lugar de Italia. Habían tantos cadáveres que, mientras más transcurrían los días, era cada vez más y más, hasta llegar al punto de tener toda una montaña de cadáveres. Frente a estas circunstancias, tomando en cuenta que tener una cantidad excesiva de cadáveres ponía en riesgo a la población de volver a contraer la enfermedad, las personas no tenían ni idea qué hacer con ellos. Ellos estaban desesperados, ya que por su propio bien tenían que encontrar una solución a este problema. Fue entonces cuando las autoridades de Venecia decidieron que todos los restos y cadáveres serían trasladados a la isla de Poveglia. Los registros nos cuentan cómo cientos y cientos de cadáveres eran trasladados a la isla para que luego en una gran fosa fuesen incinerados, pero este no fue el único método que usaron. Las autoridades indicaron que todo aquel que presente un mínimo síntoma de la peste o de alguna enfermedad que pudiese ser contagiosa y que signifique un riesgo epidemiológico sería trasladado a la isla, y así fue. Hombres, mujeres y niños que presentaban síntomas de alguna enfermedad fueron exiliados, enviados a la isla de Poveglia, y en pocos años más de 160.000 personas vieron su muerte en esta isla. Los años pasaban y las personas poco a poco fueron muriendo hasta que esta isla quedó completamente vacía. En el año 1922, el gobierno tomó la decisión que era el momento de volver a darle un uso a la isla. Ahora construirían ahí un hospital psiquiátrico. En este hospital llegaron todo tipo de casos, desde personas con condiciones leves hasta enfermos mentales serios, psicópatas y asesinos, quienes pedían de maneras desesperadas irse de esa isla, pues afirmaban que podían ver a los fantasmas de las personas que fueron víctimas de la peste y de las personas que murieron dentro de la isla. Veían sus espíritus y escuchaban los lamentos y el sufrimiento de quienes murieron ahí en ese terrorífico lugar. Por más que los pacientes de este hospital insistían que veían estas cosas, los miembros de este hospital decidieron no creer y las actividades en Poveglia como hospital psiquiátrico continuaron. Cuando pensamos que lo siniestro solo ocurrió durante la época de la peste negra, recuerda algo muy importante. La mayor fuente de terror no radica en historias ni en leyendas, sino en la mismísima maldad humana. Por eso, siempre, la realidad supera la ficción. Fue entonces cuando el director del hospital comenzó a realizar experimentos en los pacientes con nuevos métodos de curación, realizando cirugías en el lóbulo cerebral y trepanaciones que consistían en abrir un agujero en el cráneo. Todas ellas eran prácticas que se solían realizar con frecuencia en los pacientes, realizadas con herramientas rústicas como taladros de mano, cinceles y martillos.
Muchos de ellos fueron llevados a la torre del campanario y en ese lugar estos pacientes sufrían graves torturas, sometidos a una serie de inhumanos horrores. Según rumores, después de muchos años realizando estas prácticas de tortura en los pacientes, el doctor comenzó a ver los fantasmas de las personas que murieron durante la época de la peste y de todos aquellos pacientes que murieron en sus manos. Desesperado en la locura, el doctor subió a la cima de la torre del campanario, lugar desde donde saltó. Y según una enfermera, quien fue testigo de estos hechos, la caída no lo mató. El director, retorciéndose del dolor, aún seguía vivo. Y según la enfermera, quien presenció todo esto, vio como una niebla aparecía de la nada, brotada del suelo, y vio como dicha niebla apretó su cuello hasta acabar por completo con su vida. Existen rumores que afirman que este exdirector del hospital psiquiátrico sigue rondando por todo el campanario y de vez en cuando se pueden escuchar el sonar de las campanas en cada rincón de esta pequeña isla. Este acontecimiento fue el final del hospital psiquiátrico de Poveglia, que hasta el sol de hoy aún sigue cerrado y que actualmente se encuentra en deterioro por completo, abandonado y con montones de huesos y cráneos regados por todo el suelo de personas que por presentar un mínimo síntoma de alguna enfermedad, así sea falsa alarma, eran recluidos en esta isla de tortura y nunca más volvían a su hogar. Poveglia se ha convertido en una atracción prohibida. Probablemente hayas visto algún video de personas ingresando a este siniestro lugar y realizando expediciones y exploraciones urbanas en los alrededores de la misma. Caminar por un lugar lleno de historias macabras, torturas y muertes injustas dieron como lugar a lo que hoy se conoce como una de las islas más siniestras del mundo. Y tú, sabiendo todo lo que ocurrió en este lugar y conociendo las consecuencias sobrenaturales que representa visitar un sitio con una densidad de actividad paranormal muy frecuente, ¿serías capaz de recorrer cada rincón de este lugar? Te leo en los comentarios y nos vemos en otro video aquí